Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en la madrugada de este nuevo mes, de este domingo 1 de octubre del año 2023. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, antes X, o X antes Twitter, somos @caracoldepeli, y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y de nuevo con esta Saw Ultimate, o el tema central precisamente en el tercer acto, en las resoluciones, en los tramos finales de las películas de la franquicia de Saw o El Juego del Miedo. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de nuestro gran especial que hemos hecho de manera cronológica, recorriendo todas las entregas de El Juego del Miedo, Saw o El Juego Macabro, como se conoció en algunas latitudes, una franquicia que en este 2023 estrena X, la 10ª entrega en el día de ayer, y que ustedes ya tienen en nuestros audios en Caracol Radio, en caracol.com.co. Ya hicimos el recuento de lo que fue Saw 2004, Saw en su segunda parte del año 2005, la tercera parte de 2006, la cuarta de 2007 y la quinta entrega estrenada el 24 de octubre del año 2008. Y hoy recorreremos el resto de la franquicia para llegar al gran estreno, a esa 10ª parte. Y hay varias cosas recurrentes y que sirven muy bien para este mes que empieza, para el mes de Halloween, para las fiestas especialmente de adultos, que se la quitaron a los niños, la fiesta de Halloween, donde en esas fiestas pues aparecen diferentes disfraces, y uno de los más recurrentes que se encuentra año tras año es el de el famoso Billy el Títere, el avatar representativo de Jigsaw y sus sucesores de esta franquicia cinematográfica, que es utilizado por el personaje principal de la historia, el gran John Kramer, interpretado por Tommy Bell, el asesino Jigsaw, para comunicarse con sus víctimas. Aunque todavía no ha sido identificado en el cine, Billy es el nombre por el que es reconocido por los escritores, directores y miembros del reparto, equipos de documentales, y en varias entrevistas el nombre le fue dado por su creador James Wong, quien es el director y co-guionista de Saw. Y es que el objetivo principal de Billy, con su triciclo, que también se muestra en los dibujos que hizo John Kramer, recordando su pasado, él entrega mensajes grabados en cassette de Jigsaw a sus víctimas, a menudo mediante una pantalla de televisión, para distribuir los detalles de las sádicas trampas y los medios para a las víctimas darles esa oportunidad de redención, para que expíen sus pecados y sus culpas. Recientemente ha salido a la venta una línea de muñecos Billy, donde se conservan las principales características del muñeco original, aunque con una apariencia más limpia, y por eso digo que es frecuente y recurrente en estas épocas de Halloween, en este mes de octubre. Y otra máscara que también ha aparecido frecuentemente en toda la saga y que también es usada como cosplay en la noche del Halloween es esa que asemeja el rostro de un cerdo y que hace parte de los discípulos de Jigsaw, especialmente de Amanda. Y hablando de Billy el Títere, pues seguimos hablando también de esta saga cinematográfica, de esta franquicia, con esa sexta entrega, y cuyos sonidos tenemos de fondo gracias a HBO Max. Hola. Quisiera jugar un juego. Los dispositivos en sus cabezas simbolizan los grilletes que usan en los otros. Prestan dinero a personas, conociendo sus limitaciones financieras y sabiendo que recuperarán más de lo que ellos podrán pagar. Son depredadores, pero hoy serán presas. Y es su libre
tendrá de carne lo que exijo. ¡Es tu culpa! La balanza es su único camino a la libertad. Pero solo uno de ustedes. Bueno, hemos dicho que esta franquicia de Saw, el juego del miedo, ha echado mano de varias trampas y de varias muertes en otros escenarios que resultan siendo familiares. Lo veíamos con esas cadenas muy al estilo de Hellraiser, también ese péndulo muy al estilo de Edgar Allan Poe. Y aquí esta primera secuencia, estas primeras muertes, tienen que ver mucho con la famosa historia del mercader de Venecia, esa obra clásica de la literatura donde ese mercader termina cobrándole la deuda a otra persona y esa deuda tiene que pagarla con parte de su cuerpo y tiene que tener un peso específico y él tiene que cortarse una parte de su cuerpo, la que decida, para saldar esa deuda. Y aquí prácticamente a las dos personas, una afroamericana y un hombre obeso, les toca cortarse y empezar a llenar esa balanza con carne, con grasa, con lo que encuentren, sacándolo de su propio cuerpo y él entregándoles los dispositivos necesarios, cuchillos, dagas y en fin, todo lo que puede utilizar una persona para hacerse daño propio. En esta película Saw, en su sexta entrega, una producción de 2009 de 1 hora 30 minutos de duración, que también empezaba a mostrar una constante respecto a los póster, y es que para formar los números de la franquicia pues se utilizaba alguna de las trampas formando en números romanos el número como tal, y aquí Saw en su sexta entrega no era la excepción. Una película de terror, suspenso y misterio que cambió de director. En esta ocasión estuvo a cargo de un hombre nacido en Pasadena, California, en los Estados Unidos, el señor Kevin Grauter, también editor y actor reconocido por Jezabel, una película de terror del año 2014, y también The Stranger, Los Extraños, esa cinta que mostraba la famosa Home Invasion o invasión al hogar del año 2008. Aquí podría decirse que tiene venganza el hombre obeso, porque él empieza a cortarse varias partes de su cuerpo, especialmente del estómago, y lo que sale es mucha grasa que hace bastante peso. En esta película, donde además de los ya usuales Costas Mandylor y también el propio Tobin Bell, aparecía el actor Mark Rolston, nacido en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1965, reconocido por un pequeño papel en The Departed, Los Infiltrados de 2006 de Martin Scorsese. También estuvo en Alien, El Regreso, en Shock Show Redemption, la maravillosa película de Frank Darabont en 1994. Todo esto en papeles muy pequeños, secundarios. Aparecía la actriz Samantha Lemole, nacida en Pensilvania, en Philly, en los Estados Unidos, que estuvo en Puro Vicio, esa película de Paul Thomas Anderson, en el año 2014. Y Tanedra Howard, que es la que precisamente aparece en esta secuencia donde estos prestamistas tienen que pagar con su propio cuerpo. Ella nació el 15 de agosto de 1980 en Inglewood, California, y también estuvo en la producción Estación 19. Sí, otro de los aspectos que hacen o que tienen como marca registrada esta franquicia son los perturbadores créditos en blanco y negro y esos ambientes oscuros llenos de filtros, muchas veces el verde, aunque ya en las siguientes entregas se utilizaban filtros azules, pero siempre dominados por la oscuridad. Y ya pasando a la historia que nos presentó Saw en su sexta entrega, la película de 90 minutos de duración con la dirección de Kevin Grauter y el guión de Marcus Dunstran, aparecía el agente especial Strand, que había llegado hasta las últimas consecuencias para tratar de desenmascarar al detective Hoffman, el sucesor, el copycat, el emulador de Jigsaw y su juego macabro. Sin embargo, sobre él recae una nueva brigada de investigación criminal que comienza a estrechar el cerco, prácticamente a poner contra las cuerdas a este agente Hoffman, y allí a la par con este relato está el otro frente narrativo, y es que para tratar de adornar un poco la historia aparece una empresa cuyo CEO, como suele suceder en este tipo de casos en las aseguradoras, pues es un hombre que prácticamente llega hasta las últimas consecuencias para investigar a las víctimas que pueden reclamar un seguro, y hace todo tipo de maniobras, algunas no muy legales,
para no pagar el seguro y encontrar, como se dice coloquialmente, la letra pequeña y no pagar esa cantidad de dinero. Y esta va a ser una de las víctimas. Se llama Umbrella Health, la empresa sin escrúpulos que se encarga de pagar los seguros y donde prácticamente los empleados son premiados si encuentran esos fallos y la empresa no pierde dinero cuando paga los seguros. Y desde el CEO hasta los colaboradores más cercanos van a ser víctimas de las trampas de este nuevo Jigsaw del agente Hoffman, que empieza a cazarlos uno por uno, de donde van a aparecer, por supuesto, trampas de todo tipo. Ya sé que es tu cumpleaños. Te lo compensaré, lo prometo. Te amo. Sí, ese te amo puede ser de lo más falso de este personaje que es el CEO de esta empresa Umbrella Health y que no le importan las relaciones interpersonales ni las relaciones sentimentales, sino lo único que quiere es amasar dinero y ser un adicto completo al trabajo. En esta producción, que una semana antes de que comenzara el rodaje, el director Kevin Grother fue informado por parte de los productores de que la película sería post-convertida al 3D. Él estaba completamente molesto, iracundo por esta decisión, ya que él no había planeado ni hecho un guión gráfico de tal movimiento. La idea se abandonó, esto siempre ha salido mal. Recordemos la película Avatar: The Last Airbender, que rodó M. Night Shyamalan y cuyos resultados fueron pobrísimos visualmente hablando, precisamente porque fue una película que se rodó normalmente y después se le metió muy mal el 3D y esto se nota ampliamente en pantalla. Por eso esta idea para Saw en su sexta entrega se abandonó debido a limitaciones de tiempo, pero resucitó para lo que sería la séptima entrega, de la cual hablaremos más adelante, la de 2010. El director Kevin Grother mencionó en la pista de comentarios que las contracciones y temblores que Amanda, interpretada por Shawn Smith, hace en sus escenas con Cecile, el rol interpretado por Billy Otel, eran reales debido a las bajas temperaturas y la lluvia en Toronto en el momento de la filmación. Shawnee no podía dejar de temblar porque tenía frío y estaba rodando al aire libre. Y la ganadora del reality show de VH1, Scream Queens, de 2008, Tanedra Howard, ganó un papel para esta película. Ella interpreta aquí el rol de Simone. Y esta es la película de Saw menos taquillera. Las anteriores entregas habían sobrepasado la cifra de los $100 millones en taquilla mundial. Esta apenas alcanzó $68 millones. Tengo familia, así que puedo comprenderlo. Pero mintió al llenar el formulario. Oye, cuidado. Sí, igual las pérdidas no fueron muchas porque fue una película que les costó apenas $11 millones y con esa recaudación de $68 millones, los saldos siempre estuvieron a favor de los distribuidores. Estos sonidos, cortesía de la plataforma de HBO Max, pertenecen a la sexta producción de la franquicia Saw 6, estrenada el 23 de octubre del año 2009. Apoyamos. Sé conciso, Will, sé conciso. Los bienes de uno de los asesinos seriales más notorios de la historia fueron repartidos. La mayoría son bienes raíces. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos aquí? Es Jill Tuck, la viuda de Jigsaw. ¿Qué quiere? Solo dijo que no confiaba en el FBI. Ajá. Ni tampoco en homicidios. Qué bien. Y solo quiere hablar contigo. ¿Por qué yo? No lo sé, solo contigo. Cielos, parece salida de un psiquiátrico. Bien, terminemos con esto. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, ya con estos sonidos en el español latino. Avanzamos al año 2010. Llegaría esa séptima entrega que en algunos países fue conocido como Saw 7, en otros como Saw en 3D. Sí, ya habíamos hablado de que incluso pensaron hacerlo a través de esta técnica para esta parte, pero su director se negó y finalmente llegó para nuevas audiencias, para nuevos fanáticos, esta versión en el 3D digital de 1 hora 30 minutos de duración, navegando nuevamente los terrenos del terror, el suspenso y el horror. Para luego recibir, Jill. Mi esposo John tenía un cómplice.
El que lo ayudó en casi todos los asesinatos. Escuché. Sí, una de ellas era Amanda y el otro el popular Hoffman, interpretado por Costas Mandylor. La dirección nuevamente corrió a cargo de Kevin Groter y en el reparto sobresalían los roles de Sean Patrick Flannery, el hombre nacido el 11 de octubre de 1965 en Lake Charles, en Luisiana, en los Estados Unidos, que había estado en producciones como Los Elegidos, esa película de 1999 sobre un par de irlandeses bien desaplicados. También en la película Powder, Pura Energía, de 1995. Estaba también en este elenco Chad Donnella, un canadiense nacido en Toronto, Ontario, el 18 de mayo de 1978, reconocido por ser David Buck en la película El Precio de la Verdad del año 2003. Y también aparecía una preciosa canadiense nacida en Columbia Británica el 17 de marzo de 1975, la sensual Gina Holden, que estuvo en Alien vs Predator del año 2007 y también en Destino Final 3, donde era Carrie Dreyer. Sí, aquí el que aparece es el popular Hoffman con su cara algo maltrecha después de prácticamente arrancarse un pedazo de ella, sobreviviendo a una de las trampas en esta nueva era de Jigsaw. Y aquí en esta parte, en este diálogo, viene gran parte de la trama de esta Saw 3D. Este fin de semana. Usted es un fenómeno nacional hoy en día, ¿verdad? Bueno, gracias, señora. Es un halago que la gente haya respondido a mi historia de esta manera. Además, me alegra poder ayudar a los demás. Usted sobrevivió a una trampa creada por el terrible asesino Jigsaw, ¿verdad? Sí, señora. Todos deben preguntar. Sí, ese es Bowie, el rol a cargo de Sean Patrick Flannery, un timador, un hombre que se lucra de la mentira, de engañar, de presentarse como un sobreviviente de una trampa de Jigsaw, y a partir de ese momento se convierte en una celebridad, en un personaje nacional, firma bastantes libros y es una estrella que asiste a los talk shows, a los programas de entrevistas, diciendo esa gran mentira, que él es un sobreviviente de Jigsaw, cuando eso es una terrible falacia. Y aquí lo que hace Saw 3D o Saw, la séptima entrega del año 2010, es algo que se convirtió en una constante y que está presente en su más reciente entrega XOX. Y es que lo que hace la película para tratar de poner de nuevo el personaje de Jigsaw, de Tobin Bell, de John Kramer, que ya está muerto, es utilizar retazos, copy-paste, copie y pegue de diferentes entregas. Aquí se van incluso a la primera parte, se muestra cómo el doctor Gordon, interpretado por Cary Elwes, se cauteriza esa herida después de haberse arrancado una extremidad inferior, y de ahí en adelante pues se convierte en un sujeto que está en las sombras y que sí es una verdadera víctima sobreviviente del famoso Jigsaw. Y de nuevo vemos también recortes o retazos o relleno de las anteriores entregas, donde se involucran esa lucha entre los dos detectives, donde Hoffman precisamente es el que se encarga de recoger las banderas del propio Jigsaw. Y aquí la trama, además de los juegos grupales, también tiene esa escena de apertura que abre un poco más el escenario, y es que en esa primera entrega vemos cómo frente a los ojos de una multitud en un parque, en las horas del día, dos personas se encuentran atrapadas en una de estas trampas de Jigsaw, y de ahí en adelante van a tratar de sobrevivir, pero pues no van a tener los mejores resultados. Y finalmente la película, en medio de esa reunión de retazos, trata de contar una nueva historia, y es precisamente esa, de cómo Hoffman se sigue viendo invadido y cercado por parte de asuntos internos de su secreto, que ya es un secreto a voces, pues está a puertas de salir a la luz pública. Pero además de eso aparece de nuevo Jill, la compañera sentimental de Jigsaw, que guarda una carta muy importante que va dirigida a Hoffman y que puede contener parte del legado. Pero a esto se suma, por supuesto, la presencia de ese personaje que escuchamos de fondo, el famoso Bobby, que de pasar de ser un mentiroso se va a convertir en una víctima real de todas las trampas de Jigsaw. Y es que aquí le van a cobrar caro
el hecho de que vaya por ahí sin ningún tipo de pudor, revelando supuestamente que fue un sobreviviente de una de las trampas y va a enfrentar varias para sobrevivir. Y así se desarrolla el metraje de esta película, donde precisamente Bobby tendrá que sortear una suerte de trampas, esto combinado con las escenas de flashback o las idas al pasado para poder mostrar de alguna forma a John Kramer. No, casi nada. Y aquí de nuevo está el doctor Lawrence Gordon. Cary Elwes repitió su papel como este doctor. Después de Saw en 2004, las disputas sobre su salario lo llevaron a presentar una demanda y como resultado rechazar las oportunidades de regresar para secuelas anteriores cuando se le ofrecieron, incluso en partes de su historia que podrían haber sido reutilizadas en escenas más antiguas de la primera película de Lawrence Gordon. Pues él no permitió que esto surtiera efecto debido a esa disputa salarial. Sin embargo, después de que la demanda finalmente se resolvió fuera de los tribunales, Cary Elwes acordó que regresaría para lo que se pensaba era la entrada a un final de la serie, y esta fue la última vez que Cary Elwes apareció en la franquicia. A pesar de recibir el mejor salario y los mejores réditos en cuanto a pago como villano principal, Tobin Bell apenas tiene 3 minutos de tiempo de pantalla en esta película. En una sucursal de Massachusetts Showcase Cinemas, esta película se proyectó accidentalmente en lugar de la película animada 3D Megamente, y por supuesto los padres, los adolescentes y los más pequeños pues no sabían qué estaban viendo. Y eso ha pasado muchas veces en las salas de cine de nuestro país, que uno asiste a ver una película, se equivocan a la hora de proyectarla, pero aquí el error fue mayúsculo, porque una cosa es ver a Megamente una película animada por computador, especialmente para los más pequeños, y ver estas muertes atroces y horripilantes. Tuvo que ser presentada 6 veces para obtener la calificación R de la Motion Picture Association of America, para evitar una calificación aún mayor y que limitara la cantidad de espectadores que tuviera. Y esa famosa de Garage Trap, la trampa del garaje, fue escrita para la película anterior de la serie, pero los productores sintieron que era demasiado perturbadora para mostrarla en una película. Por esa razón, finalmente permitieron que se filmara para esta y lograron ese efecto de ser una de las secuencias más perturbadoras de toda la saga. Saw en 3D, o Saw 7, se estrenó el 29 de octubre del año 2010. Tuvo el presupuesto más alto hasta ese momento de la franquicia, con $17 millones, superando no por mucho la de su predecesora, que había llegado a los $11 millones, pero la recaudación no se acercó a las más altas de la franquicia, simplemente recogió $136 millones, 90 millones en el resto del mundo y $45 millones en Norteamérica, en la taquilla de los Estados Unidos y Canadá. Estos sonidos pertenecen a la 7ª entrega. Se trata de Saw 7 o Saw en 3D. Y después de la pausa aquí en De Película de Caracol Radio hablaremos de unas películas que, a diferencia de sus predecesoras, no vienen en orden cronológico o cambiaron la nomenclatura, podría decirse, porque veníamos de Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 3D, y viene a continuación Jigsaw y Spiral. Una pausa aquí en De Película de Caracol Radio, ya regresamos con más de John Kramer. ¿Quieres jugar un juego? ¡No! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Aléjate de mí! Estoy seguro de que se preguntarán qué hacen aquí. Niegan su culpabilidad. Esto sin duda por el predicamento en el que se encuentran ahora. La salvación puede ser suya si depuran su conciencia de las habituales mentiras que los trajeron aquí. Mentiras que se dicen a ustedes mismos. Mentiras que han despedazado a otros. Confiesen, la verdad los hará libres.
pero sí. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este gran especial de fin de semana que hemos hecho el pasado sábado y hoy domingo aquí en De Película de Caracol Radio, recorriendo una de las franquicias más rentables y con mayor número de fanáticos en el cine de terror en los años recientes. La saga cinematográfica de Saw o El Juego del Miedo, que llega a su 10ª entrega con Saw X o X o Saw 10. Y estos sonidos en el español latino pertenecen a una producción que cambió un poco el nombre habitual con el que se conocen estas películas. Veníamos con la nomenclatura Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 3D. Y esta película, que se estrenó el 27 de octubre de 2017, se tituló Jigsaw, al igual que el nombre que le dan las autoridades y la prensa al famoso asesino, a John Kramer, aunque él dice que él no es asesino, que él simplemente pone unas trampitas y que la gente tiene la oportunidad de expiar sus culpas, sus pecados, eso sí, sufriendo un fuerte daño físico. Jigsaw se estrenó el 27 de octubre del año 2017. Una película que apenas costó $10 millones. Su presupuesto sobrepasó de nuevo la barrera de los 100 millones, llegó a 103 millones, 64 de ellos a nivel global, 38 en la taquilla norteamericana en los Estados Unidos y Canadá. En esta perturbadora mezcla de 1 hora 32 minutos de duración que navega a los terrenos del terror, el misterio y el suspenso. Para entrar en contexto, aquí viene de nuevo muy recurrente con el sello particular, con la marca característica de la franquicia, una trampa grupal. Así es la apertura de esta producción, donde 5 personas a regañadientas, no en muy buenos términos, terminan atados, encadenados, con una suerte de cascos que parecen más baldes y que tienen apenas la apertura necesaria para que puedan ver a través de ellos, pero que son de metal y las cadenas son muy gruesas, por lo cual ellos no pueden liberarse muy fácilmente. Y esas cadenas empiezan a jalar y los conducen a una suerte de sierras. Son varias, en las cuales pues ellos tienen, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, en la propia voz de John Kramer de Jigsaw, liberar sus culpas a través de dar un poco de sangre. Y allí empiezan a aparecer los personajes que son víctimas de esta trampa, entre ellos Logan, Eleanor, también Anna, Mitch y Ryan. Tienes que cortarte, dice una de ellas, y ella empieza a cortarse el brazo, y cuando ve que la sangre ya empieza a fluir de manera constante, ve que las puertas se abren y pasan a otro escenario, insisto, dentro de esta trampa grupal. Así es la escena de apertura y así se va desarrollando el film, que tiene en la dirección a 2 hermanos alemanes, los Spierig. Uno de ellos es Michael, el otro es Peter, en el pasado reconocidos por películas como Daybreakers, como Predestination, esa producción con Ethan Hawke, y también Winchester, la cinta de terror. ¿Es que el juego es real? No sé. ¿Por qué habrá querido verte? Somos amigos. Lo encerré 2 veces. Edgar Monsen es un sociópata drogadicto. Ha ido a prisión. Y a la par con esa escena de apertura también hay otro escenario y también algo muy recurrente y usual y característico dentro de la saga cinematográfica de Saw, El Juego del Miedo, y es que el otro frente narrativo tiene que ver con un par de sabuesos, un par de detectives de la ley en los Estados Unidos, que ven como una persona empieza a huir de las autoridades después de que se ve contra las cuerdas, sostiene un artefacto que puede detonar una bomba, y él les dice que hace parte del juego, que por favor no lo maten, que él está ahí precisamente para cumplir con los designios de John Kramer. Y pasando al reparto de esta entrega, uno de los actores más importantes en el desarrollo de la trama es un australiano nacido en Queensland el 24 de diciembre de 1973, un actor de 1,83 m de estatura, Matt Passmore. Y ya la historia salta a un parque donde una afroamericana con un cuerpazo empieza a trotar y ve que todo el mundo está mirando fijamente y horrorizado un puente, y es que de ese puente cuelga el cuerpo de otra persona que está en similares circunstancias al juego grupal, y es que sí, el grito es aterrador, pero es que ella ve a una persona con un casco en forma de balde y que está ahí muerto desde hace ya varios tiempo. En esta película Saw, en su 8ª entrega, o Jigsaw como se conoció, con el guión de John Stolberg.
Y aquí la historia tiene que ver precisamente con ese juego grupal. Aquí hay que ser atentos a los 4 jugadores, porque uno de ellos va a ser ese twist ending, ese giro de tuerca casi al final de la historia. Y allí empiezan ellos a pasar las diferentes pruebas, y insisto, como suele ser recurrente y ya trillado, sí, esa es la palabra, trillado, dentro de las historias de Jigsaw. Esto supuestamente sucede 10 años después de la muerte de John Kramer, pero todo apunta a que este hombre realmente no murió, y lo que se está sucediendo no es las acciones ni las trampas de un copycat, de un emulador, sino por el contrario del propio Jigsaw, hasta el punto en que incluso en las autopsias que se hacen por parte de las autoridades se encuentran rastros de sangre del propio John Kramer. Y aquí entra a jugar bastante fuerte el rol de Matt Passmore, que interpreta a Logan Nelson, que es un hombre muy al estilo, y es que aquí también empiezan a copiarse, es que esta saga se reinventa o se repite mejor, y como habíamos visto a Costas Mandylor como Hoffman, pues este hombre Logan Nelson también es un copycat, un emulador, y es un forense, y él por supuesto tiene la manera, tiene todas las facilidades para alterar las pruebas y para hacer de las suyas, y está en compañía de su colega Eleanor Bonneville, el rol a cargo de Anna Emily Anderson, que resulta siendo una fanática a ultranza, incondicional, desesperada de toda la carrera criminal de John Kramer. Incluso le tiene un museo, y en diferentes subastas ella se ha dado la tarea de invertir una buena cantidad de dólares para comprar los artefactos con los cuales el famoso Jigsaw hizo de las suyas. Y de ahí en adelante la película empieza a dar saltos del pasado al futuro, del futuro al presente, y así se va construyendo esta historia llena de remiendos, donde finalmente el personaje de Logan es el nuevo copycat, el emulador, el hombre que ha venido a recoger las banderas de Jigsaw, pero que utiliza su poder como forense y como miembro de la ley para estar presente en la mayoría de los asesinatos, pero desviar todas las pistas hacia otras personas. Y otra de esas personas es precisamente Eleanor Bonneville, que es precisamente por esa afición, por esa admiración que le tiene a la obra de Jigsaw, que resulta siendo la principal sospechosa. Y allí aparecen 2 agentes de la ley, uno de ellos el agente Kay Hunt, interpretado por Cled Bennett, que empieza a hacer las averiguaciones necesarias. Y de nuevo tenemos esos 2 frentes narrativos. El primero de ellos, el juego como tal, que se está desarrollando supuestamente 10 años después de la muerte de John Kramer, y donde los involucrados tienen que pasar una serie de pruebas. Aquí hay una de las muertes más horripilantes, más perturbadoras de todas las películas de Saw o El Juego del Miedo, y es un hombre que prácticamente queda como una especie de licuadora gigante que tiene unos aros de fuego y que prácticamente lo tritura, lo pulveriza y lo quema. Y también allí vemos el rol de un hombre que empieza a ser el llamado a salvar al resto de sus compañeros en medio de esta vorágine de muerte, pero también él tendrá que expiar sus culpas y no saldrá muy bien librado. Y todo esto ahí tratando de engañar a las audiencias, a los espectadores, de sembrar falsas pistas, de desviar la atención a uno de los personajes para llegar a una resolución algo fácil, no, que fácil, facilista, para finalmente ver que se trata de un emulador, de un asesino, pero que la película como tal revive de nuevo a como de lugar la figura de John Kramer o Tobin Bell. Y pese a que es una de las películas más odiadas de los fanáticos, pues Twisted Pictures, una de las productoras, dio luz verde a una 9ª y 10ª entrega, y por eso tenemos en este 2023 Saw X o Saw X. Como parte de una campaña de donación de sangre tradicional, cada persona que donó sangre en lugares específicos durante momentos que fueron anunciados a través de los medios de comunicación recibían una boleta gratis para ver esta película. La campaña comenzó el 10 de octubre de 2017 y duró hasta el 25 de octubre de ese mismo año. Tobin Bell declaró que no estaba interesado en que John Kramer apareciera junto a otros íconos del terror slasher en futuras películas, porque se les hizo una propuesta bastante jugosa de que lo juntaran con Michael Myers o con el propio Jason Voorhees, pero Tobin Bell dijo no, yo a eso no le jalo. Billy the Puppet aparece en una forma alternativa en la película, con ojos de neón que son un rostro de porcelana más pulido, y la película fue escrita especialmente, hágame el favor, como una forma de minimizar la violencia tortuosa y extrema de las entregas de la serie anterior, optando en su lugar por un sentimiento de claustrofobia junto con brillo y estilo.
Bueno, ¿y por qué es tan odiada esta Jigsaw? Primero, porque esos ambientes claustrofóbicos, perturbadores, inquietantes, llenos de filtros verdes y azules, desaparecieron por completo. Aquí los escenarios son más abiertos, más llenos de luz, entonces esto hace que se pierda esa magia que tenían esas películas de crearle al espectador ese sentimiento de claustrofobia. También se metieron con Billy, con el famoso muñeco ventríloco, y es que si bien el anterior siempre lucía como ese muñeco que simplemente aparecía en las grabaciones, aquí le metieron luces de neón, le aumentaron su tamaño y ya por supuesto se desdibujó la figura de este muñeco. Y a esto se le suma también los abismales huecos de guión, donde ese emulador, ese copycat salió como de la nada, salió ahí como el conejo del sombrero y no se le dio una historia, un arco narrativo que fuera tan convincente como el que tuvieron Amanda o el mismo Hoffman, que tuvieron varios largometrajes para crearlos. No, aquí de la nada salió un hombre que supuestamente resultó siendo un renacido de las andanzas de John Kramer, pero no tenía una historia tras de sí, y esto le quita todo el peso a la película. Así que con razón es la más odiada de toda la franquicia, pero a pesar de eso superó la cifra de los $100 millones. Se trata del largometraje del año 2017, Jigsaw. Una solución salina y la otra un ácido que causará una insoportable muerte. Acérquense. Ok, esto es lo que sabemos. Está confirmado que era vos. Lo siento mucho. Escuchen, debemos atrapar al loco que hizo esto. Sí. El conductor del tren no vio mucho. Solo a vos colgado antes de golpear el vidrio. Dice que cree haber visto a vos sangrando por la boca o algo así. El paquete lo trajo un repartidor que lo recogió en la entrada de un edificio en England Drive. Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, y ahí cuando este hombre dice las espirales y que dice que es un copycat, un copiador de John Kramer, hablan de parte del título como se presentó para las audiencias de esta producción de 1 hora 33 minutos de 2021, navegando los terrenos del crimen, el terror y el misterio. Su título original es Spiral from the Book of Saw y se presentó en algunos países como Spiral Saw. ¿Tú llamaste a Cara? Sí. ¿Conoces a Cara? No. ¿Y hablaste con ella? ¿O fue por mensaje? Déjame adivinar, le mandaste. Y para la dirección de Spiral Saw volvió el señor Darren Lynn Bousman, sí, un hombre que había estado presente como realizador en varias de las entregas en la etapa temprana de la franquicia, y para hacerlo tuvo el guión de Josh Stolberg y su compañero Peter Goldfinger. Y esta película, muy al estilo también de las primeras entregas que tenían nombres de renombre, valga la redundancia, como el caso de Cary Elwes, de Danny Glover, de Dina Meyer, pues aquí se reunieron actores muy reconocidos, uno de ellos el gran Chris Rock. El hombre, nacido el 7 de febrero de 1965 en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, muy célebre por sus presentaciones en los premios Oscar, que también estuvo con Adam Sandler en el remake de esa película acerca de un equipo de fútbol que juega, de fútbol americano, que sus integrantes están tras las rejas. Hizo la voz de Marty en Madagascar, también estuvo en Top 5, el film del año 2014, y estaba una leyenda viviente del cine, un hombre que ha hecho lo que ha querido en el séptimo arte, que es uno de los sujetos más carismáticos y más respetados en la industria, el gran Samuel L. Jackson, nacido el 21 de diciembre de 1948 en los Estados Unidos, que lo vimos como el famoso Nick Fury en todo el universo cinematográfico de Marvel. Próximamente estará en The Marvels. Y también estuvo con Quentin Tarantino en The Hateful Eight, Los Odiosos 8, en Serpientes a Bordo, donde gritaba uno de los madrazos más célebres del séptimo arte, donde era Neville Flynn en el año 2006, y cómo olvidar su papel de Jules Winfield en 1994 en Pulp Fiction, donde degustaba una Big Kahuna Burger. Bueno, y otro rostro muy reconocido en esta película es un actor nacido en Londres, Inglaterra, en Hampstead, el 16 de septiembre de 1985, muy talentoso, también es productor y guionista, Max Minghella. Ustedes lo pueden recordar por la red social, donde era el señor Narendra, que tenía serios problemas con Mark Zuckerberg. También estuvo en esa maravillosa y sensacional y estremecedora producción de Ides of March, Las Ides de Marzo, al lado de George Clooney, esa película del año 2011. Y estuvo en algunos episodios de El Cuento de la Criada, donde era Nick Blaine. ¡Hey! Tenemos un policía muerto, ¿escucharon? Brutalmente asesinado.
Un amigo al que le arrancaron la lengua despiadadamente. Sí, esta mujer que habla de forma vehemente, sin tregua, sin lugar al debate, es la capitán Angie Garza, interpretada por una sensual y talentosa mujer nacida en los Estados Unidos, en Chicago, llamada Marisol Nichols, que en el pasado estuvo en la serie 24, en 24 episodios en Riverdale, donde era, ay Dios mío, en Riverdale, esa serie que estaba plagada de actrices absolutamente fascinantes. Ella allí interpretaba a la madre de Verónica Lodge. El rol estaba a cargo de la preciosa Camila Méndez. Bueno, Spiral Saw o Spiral The Book of Saw es una película de 93 minutos de duración de Lion Gates, de Twisted Pictures, que a lo largo de toda la saga han sido las grandes productoras, los grandes responsables de esta franquicia cinematográfica, que fue pensada, esta entrega Spiral, como el reinicio de la saga Saw. Y es que aquí aparecen varios personajes y todo tiene que ver, y le dan un giro de tuerca y unas vueltas que uno no termina de entender, o bueno, sí termina de entender, porque se trata de un negocio y lo que importa es el dinero. Y aquí tiene que ver con corrupción policial, en cabeza de el veterano policía interpretado por Samuel L. Jackson, que tiene como hijo al detective Ezekiel Siki Banks, interpretado por Chris Rock, y que está en compañía de su hombre al mando, el señor Max Minghella, que interpreta aquí al detective William Shank. Ellos pues están tratando de averiguar, de hacer las pesquisas necesarias para dar con un nuevo emulador, con un nuevo copycat del señor Jigsaw, que ya lleva varios años muerto, pero que su legado sigue tan vigente en las calles y siguen presentándose asesinatos con las mismas trampas. Por eso ellos se dan a la tarea de empezar estas investigaciones, pero insisto, la historia terminan adornándola y rellenándola con un caso de corrupción policial que marcó la vida del detective Siki Banks, el rol a cargo de Chris Rock, y que a lo largo de sus años en el cuerpo, en la institución, pues ha querido seguir las reglas, ir por el lado de la ley, evitar los casos de corrupción, y todo esto para limpiar en parte la figura de su padre Marcus Banks, interpretado por Samuel L. Jackson. Pero en ese proceso de ser un buen policía, pues se encuentra con la figura de ese copycat, de ese emulador de el señor Jigsaw, de John Kramer, que aparece también, como suele suceder en algunos largometrajes, a través de los flashbacks o de las imágenes de archivo. Y todo va a desencadenar en ese giro de tuerca donde el malo de la historia va a ser el propio William Shank, que le va a tender una trampa a Siki Banks, donde él va a tener que decidir si atrapar finalmente a ese copycat, a ese emulador del señor Jigsaw, o salvar la vida de su padre Marcus Banks, que se encuentra en una de estas trampas muy al estilo del Jigsaw, donde de tomar la decisión equivocada se afrontarán las peores consecuencias. ¿Apuntas con una pistola a tu padre? ¿Estás demente? Pude haberte matado. ¿De qué hablas? Yo tengo el arma. Dije, pude haberte matado. ¿Cómo entraste? Bueno, y porque Chris Rock terminó en esta película Spiral, pues él es un fanático de la franquicia y le lanzó la idea a Lionsgate. Como resultado lo convirtieron en uno de los actores principales, co-guionista y productor ejecutivo, ¿no? Pero con estas ideas sí cualquiera puede llegar a ser el principal actor de una película de Saw. Bueno, pero tiene uno que llamarse Chris Rock. Darren Lynn Bousman estaba inquieto mientras filmaba la primera escena con Samuel L. Jackson, quien interpretó a Marcus Banks. Le dijo al actor que para hacer una toma, y Jackson dijo no, y agregó que iba a sentarse en un lugar diferente. Mi trasero se frunció, dijo Bousman. Sin embargo, después de hablar con un amigo que había trabajado anteriormente con Jackson, se dio cuenta que el actor solo estaba probando para ver si era uno de los realizadores que defendía lo que quería o que simplemente le tenía miedo a una superestrella como él. Después ellos hicieron el mejor de los trabajos. Según el director Darren Lynn Bousman, una trampa que consistía en que alguien le cortara la cara tuvo que ser cortada de la película para que la Motion Picture Association of America no entrara a poner una calificación más alta y limitar a las audiencias. La puerta de la bóveda del sótano de la policía es fabricada por una compañía llamada Jules & Vincent. Sí, por supuesto, esto es una referencia clara, un homenaje a los personajes de John Travolta y Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Y Darren Lynn Bousman quería un túnel subterráneo, pero le dijeron que la logística no estaba en el presupuesto. Se mantuvo firme y finalmente construyeron un túnel de metro para satisfacer sus necesidades. En un pequeño conjunto que utiliza
utiliza la perspectiva forzada para hacer que las cosas parezcan más grandes de lo que realmente son. Estos sonidos en el español latino pertenecen al largometraje Spiral Saw o The Book of Saw, la película que es la novena en la saga cinematográfica estrenada el 14 de mayo de 2021. ¡Dime qué pasó! Me apuntó con una pistola. ¿El testigo? En De Película, el estreno. El cáncer todavía se está extendiendo. Me temo que no hay nada más que podamos hacer. Hay una persona que tal vez podría ayudar. El programa es un tratamiento de 2 fases, afuera de la Ciudad de México. Los resultados son impresionantes. Ella me salvó la vida. Estás en muy buenas manos. Después de eso, ¿qué pasa entonces? Toda tu vida pasa entonces. John Kramer. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en la madrugada de este domingo 1 de octubre del año 2023 y llegamos a el gran estreno de la semana. El largometraje que nos inspira este gran especial de fin de semana, ayer sábado y hoy domingo, recorriendo la franquicia, la saga cinematográfica del Juego del Miedo. Y llega esa 10ª entrega. Una producción de 1 hora 58 minutos de duración, navegando nuevamente los terrenos del terror, el misterio, el suspenso, el horror y el cine slasher. Titulada Saw X, Saw X o Saw en su 10ª entrega, El Juego del Miedo. Todos ustedes fingieron curarme, pero lo que he planeado para cada uno es muy real. Infortunadamente para esta nueva entrega, especialmente para las personas que les gustan las películas traducidas en el español latino, la voz de el famoso John Kramer o Jigsaw ha cambiado y para mal. Una voz que no se compadece o no tiene la misma fuerza de las entregas anteriores. En esta película Saw X o Saw X, que tiene nuevamente en la dirección regresa Kevin Grauter. Y en el reparto, además de los ya usuales y conocidos John Kramer o Tobin Bell y Amanda Young, que es interpretada por la actriz Shawnee Smith, aparece una mujer absolutamente despampanante, hermosa, de Noruega, de 1,84 m de estatura. Sí, ella sola paga la entrada a cine. Ella nació el 24 de mayo de 1976, se trata de Synnøve Macody Lund. En el pasado, esta impresionante mujer estuvo en Ragnarok, la serie de televisión, en 18 episodios donde era Ran. También hizo el papel de Gabriella Grain en esa malograda entrega de Millennium, una obra inspirada en los retazos, en los escritos que dejó sin terminar el gran Stieg Larsson. También estuvo en Headhunters como Diana en el año 2011. Todavía se está extendiendo. Me temo que no hay nada más que podamos hacer. Y aparece también un personaje que resulta siendo muy importante en esta trama, en Saw X. Se trata de Steven Brandt, que además es director y productor. Él nació el 26 de junio de 1969 en el Reino Unido, conocido por series como Teen Wolf y también Criminal, la producción del año 2016. Y esta producción Saw X o Saw X se llevó a cabo su rodaje desde octubre de 2022 a febrero de 2023 en la Ciudad de México y llegó a los cines a finales de este mes de septiembre, del pasado mes de septiembre y principios de octubre, nuevamente con la participación de Lionsgate y Twisted Pictures. Bueno, y después de el revés que surtió la anterior entrega Spiral Saw, que no tuvo la recepción que esperaban sus productores, a pesar de tener la presencia de Chris Rock, de Samuel L. Jackson y también de Mark Minghella, la historia vuelve, podría decirse, a sus orígenes, porque aquí de nuevo tenemos como gran personaje, como gran protagonista al clásico Jigsaw, a John Kramer, interpretado por Tobin Bell, y de nuevo aparece junto con su discípula, su asistente, su lugarteniente, su capataz, Amanda Young, interpretada por Shawnee Smith. Y la historia, como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, tiene que ver con una treta, con una estafa de marca mayor que le hacen nada menos y nada más
más que a John Kramer. O sea, podían haber estafado a otro tipo de personaje, pero no, eso no se le hace a John Kramer. Y es que él, por supuesto, se muestra en su etapa en que descubre que tiene un cáncer terminal y que no resiste ningún tipo de operaciones ni ningún tipo de procedimiento. Ahí al principio se ve la trampa que hace parte del póster de la película, pero que hace parte más bien de una especie de ensoñación o de la imaginación de John Kramer, debido a que una persona está a punto de cometer un delito, pero cuando decide echar marcha atrás para entrar en los campos de la ilegalidad, el John Kramer, el bueno de John Kramer, que aquí se muestra más bueno que de costumbre, le dice que ha tomado la decisión correcta y esa trampa apenas queda en los terrenos de la imaginación. Y todo va movido, toda la historia va ligada al personaje de Sinobe Macaulay Lund, la supuesta doctora Cecilia Pederson, que es una persona que es hija de un científico que a lo largo de su existencia ha estudiado y ha tratado de brindarle alternativas, opciones a las personas que tienen cáncer en etapa terminal. Ella le dice que debido a ese procedimiento las grandes farmacéuticas la han perseguido y no quieren que esa tecnología llegue a las manos de las personas que padecen el cáncer, porque esto podría dañar un negocio de miles de millones de dólares. Ahí el pobre de John Kramer cree en las palabras de esta persona y empieza a involucrarse de lleno con este supuesto experimento. Bueno, y es que la doctora Cecilia Pederson le promete a John Kramer que después de una operación y con base en unos medicamentos que tiene que tomar muy juicioso, él estaría al otro lado y tendría una nueva vida, una oportunidad de vivir. Todo simplemente se trata de una treta. El bueno de John Kramer viaja a Ciudad de México, allí es abordado como si se tratase de un secuestro, pero todo esto para reforzar ese cuento, esa estafa, y finalmente lo llevan a una especie de laboratorio muy parecido a una de las anteriores entregas, donde a él le van a hacer esa operación. De ahí en adelante, ya cuando él supuestamente ha sido intervenido y empieza a tomar sus medicamentos, trata de agradecerle a una persona a la cual él recibió muy bien y le brindó todo tipo de confianza, Gabriela, el rol a cargo de Renata Vaca, con tan mala suerte que cuando llega a ese sitio encuentra que todo ha sido abandonado, que apenas quedan vestigios de lo que era esa mesa de operaciones, de ese quirófano, y cuando se da cuenta a través de una cinta que simplemente se trata de una estafa, de una treta, él se da a la tarea de buscar a los responsables, los irá cazando uno a uno con la ayuda nuevamente de su capataz, de su discípula Amanda Jones, y todo irá encaminado a destruir la vida de Cecilia Pederson, que en esta ocasión va a estar ayudada por un hombre que en el papel pareciera ser otra de las víctimas de la estafa de la doctora Cecilia Pederson, Parker Sears, el rol a cargo de Steven Brand, pero en realidad es otro de sus socios. Bueno, y con So X tenemos el arte de rellenar, de ir al pasado, de buscar una historia donde no la hay, de nuevamente retomar un personaje donde finalmente, tratando de atar tantos cabos sueltos y tratando de revitalizar una historia que ya no tiene de dónde más contar, la vida de John Kramer, pues la sitúan entre un par de entregas anteriores y lo que hacen simplemente es adornarla con el cuento de la estafa que le hacen a John Kramer de un supuesto tratamiento para curar su cáncer. De ahí en adelante incluso vienen escenas que se salen de cualquier lógica, y es que los dos personajes principales de la saga, tanto Sean Smith como el mismo Tommy Bale, interpretando a John Kramer y Amanda Jones respectivamente, muestran algún tipo de misericordia, de piedad, y terminan juntándose con un niño que de buenas a primeras también resulta importante a la hora del desenlace o del tercer acto. Una película que de verdad pues lo que hace es extender, alargar, refritar y volver trillada una saga que hace rato ya debió haber tomado otros rumbos, no el que hizo con Saw Spiral, pero por lo menos no abusar del personaje de John Kramer de la forma que se está haciendo. Pero seguramente los fanáticos van a estar contentos por el regreso de el ídolo de esta franquicia y de su asistente. Uno de los estrenos de la semana se trata de So X,
más de lo mismo refritado. Ya prácticamente el aceite en que se ha refritado esta historia está quemado hace rato, pero la maquinita y la gallina de los huevos de oro seguirá produciendo cifras importantes para sus distribuidores y por eso tendremos muchas más entregas de Saw, en este caso X. Para cada uno. Es muy real.